Cuando alguien se enfrenta por primera vez a un gráfico financiero, la sensación más común es la de estar viendo un caos. Totalmente. Pura aleatoriedad. Una serie de picos y valles que parecen, no sé, como el electrocardiograma de un paciente con un ataque de nervios, ¿no? Sí, sí. Pero las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa proponen una idea que, bueno, lo cambia todo. Que detrás de ese aparente desorden hay una lógica. Hay una narrativa. Exacto. La misión que tenemos hoy es aprender a leer esa historia, a descifrar los planes de los grandes operadores, esas llamadas manos fuertes. Y nuestra guía en esto es la metodología de un pionero de Wall Street de hace más de un siglo, Richard Wyckoff. Y es súper importante empezar diciendo que esto no es una teoría de conspiración, ¿eh? Cierto. No se trata de imaginar a un grupo de personas en un cuarto oscuro moviendo los hilos del mundo. Es algo mucho más, digamos, práctico. Es la mecánica del mercado. Justo. Es entender la mecánica del mercado. Los operadores profesionales, los grandes fondos, necesitan mover cantidades enormes de activos. Claro. Y no pueden simplemente pulsar un botón de comprar todo, porque dispararían el precio contra sí mismos. Lo mismo al vender. Se quedarían sin contrapartida. Exactamente. Así que por pura necesidad deben orquestar verdaderas campañas. Lo que vamos a explorar hoy, basándonos en el trabajo de Rubén Villahermosa, que ha actualizado el método Wyckoff, es cómo identificar las huellas que dejan esas campañas en el gráfico. Me encanta esa idea de campañas. Implica un plan, una estrategia, con un principio y un fin. Ajá. Entonces, si el mercado no se mueve al azar, ¿cuál es el mapa que sigue? Si tuviéramos que trazar una hoja de ruta para una de estas campañas, ¿cómo sería? Las fuentes hablan de un ciclo de 4 fases muy claras. Exacto. Ese ciclo es el mapa fundamental. La primera fase, donde todo comienza, es la acumulación. ¿Ok? Para visualizarla hay que imaginar el peor escenario posible. Un activo viene de una caída brutal. Las noticias son pésimas, el sentimiento general es de pánico total. La gente vendiendo por miedo. Por miedo, para salvar lo que queda. En medio de ese pánico, los profesionales operan en silencio. Compran. De forma paciente y metódica todo lo que las manos débiles, o sea, el público desinformado, les está vendiendo. Su objetivo es absorber toda esa oferta. Absorberla por completo, hasta que ya no quede. Un momento. Esto es clave. Cuando dices que compran pacientemente, ¿de qué escala de tiempo estamos hablando? Para que nos hagamos una idea, ¿son días, semanas, meses? Es una pregunta excelente, porque dimensiona el juego. Puede ser desde semanas hasta, en algunos casos, meses o incluso más de un año. ¡Wow! Depende del tamaño del activo y de cuánto necesiten comprar. Piensa en ello como vaciar una piscina con un cubo. Poco a poco. Tienen que hacerlo poco a poco para no generar olas, para que el nivel del agua baje sin que nadie se dé cuenta. Su trabajo termina cuando, literalmente, ya no queda nadie dispuesto a vender a esos precios de derribo. Han absorbido toda la oferta. Han limpiado la cancha, por así decirlo. Y una vez que ya no hay vendedores que puedan frenarlos, Comienza la segunda fase, la tendencia alcista. Ahora que no hay una fuerza vendedora significativa que les ofrezca resistencia, pueden impulsar el precio al alza con mucho menos esfuerzo. y es aquí donde el público general, que antes vendía con pánico, empieza a notar la subida. Primero con escepticismo, ¿no? Claro, luego con interés, y finalmente con esa sensación de me estoy perdiendo algo grande. Ahí está, el famoso FOMO. El miedo a quedarse fuera. La psicología empieza a cambiar y la euforia se va construyendo. Y me imagino que esa euforia los lleva directos a la fase opuesta a la primera. Justo ahí, a la tercera fase, la distribución. Este es el momento de la cosecha para los profesionales. Ajá. Todo el trabajo paciente de compra que hicieron en la oscuridad en la fase de pánico ahora da sus frutos, en un entorno de euforia máxima, con buenas noticias por todas partes. El precio solo puede subir. Exacto. Con el público convencido de eso, ellos empiezan a hacer lo contrario. Venden. De forma gradual, ordenada, le van pasando todo el inventario que compraron barato a la masa, que ahora compra caro, movida por la codicia. Es una transferencia masiva de activos. De las manos fuertes a las débiles. Exactamente. Y cuando han conseguido venderlo todo, cuando su inventario está a cero, ya no tienen ningún interés en seguir sosteniendo el precio. Ninguno. Y eso da inicio a la cuarta y última fase,
la tendencia bajista. Claro. Sin el soporte de las compras de los grandes operadores y con el peso de toda la gente que compró en la cima ahora atrapada, el camino de menor resistencia, como lo llamaba Wyckoff, es hacia abajo. El precio cae por su propio peso. Y así prepara el terreno para un futuro ciclo de acumulación. Ok, entiendo el mapa general del ciclo. Tiene una lógica aplastante, la verdad. Sí, la tiene. Pero me imagino que moverse por ese mapa, sin estrellarse, requiere conocer las reglas de tránsito del mercado. Las fuentes mencionan que Wyckoff estableció 3 leyes fundamentales para esto, ¿no es así? Totalmente. Son 3 principios que una vez que se entienden, actúan como una especie de gafas de rayos X para leer el gráfico. La primera ley es la más conocida, la ley de oferta y demanda. Ajá. Pero tiene un matiz que lo cambia todo. A ver, porque lo que siempre se oye es que el precio sube cuando hay más compradores que vendedores. Y ese es el error conceptual que las fuentes se esfuerzan en aclarar. Técnicamente es imposible. Claro, en cada transacción hay uno y uno. Por definición, siempre. La clave no está en la cantidad de participantes, sino en su agresividad. Ah. El precio sube porque los compradores son más agresivos. Están dispuestos a pagar precios cada vez más altos para asegurarse de conseguir el activo. Con sus órdenes a mercado, barren las órdenes de venta que están esperando pasivamente. Es la urgencia por comprar. Es la urgencia la que mueve el precio. Y lo mismo a la inversa para que baje. Ah, o sea que no es un censo de compradores contra vendedores, sino una batalla de quién tiene más prisa, de quién está dispuesto a ceder en el precio para entrar o salir ya. ¿Entendido? Exacto. La segunda ley, la de causa y efecto, me parece que le da la vuelta a cómo uno suele mirar un gráfico. Completamente. La idea de esta ley es que todo gran movimiento, ya sea alcista o bajista, el efecto, necesita un periodo de preparación previo. La causa. La causa. Y esa causa no es otra que esos rangos laterales, esos periodos en los que el precio parece estar dormido, sin ir a ninguna parte. Ahí se está gestando todo. Ahí se está gestando el siguiente gran movimiento. La acumulación es la causa de la tendencia alcista. La distribución es la causa de la tendencia bajista. Espera, entonces me estás diciendo que la clave no está en la tendencia, que es donde todos miran, sino en el periodo aburrido que la precede. Precisamente. ¿Y la duración de ese aburrimiento me puede dar una pista sobre la intensidad de la fiesta? ¿O del funeral que viene después? Exactamente. Esa es la ley de causa y efecto en su máxima expresión. Ahí está el ajá del método. Qué bueno. Un rango de acumulación que dura 3 semanas podría generar una subida modesta. Un rango que dura 8 meses está acumulando energía para un movimiento potencialmente masivo. Entiendo. La duración y el volumen dentro de la causa son proporcionales a la magnitud del efecto que vendrá. Esos periodos laterales no son pausas, son la sala de máquinas del mercado. ¡Qué buena idea! De repente esos gráficos laterales aburridos se convierten en lo más interesante de analizar. Y la tercera ley, esfuerzo versus resultado, parece la herramienta de diagnóstico para ver qué está pasando dentro de esa sala de máquinas. Precisamente. Es la ley que nos permite detectar la presencia de las manos fuertes. Aquí, el esfuerzo lo medimos con el volumen de negociación y el resultado El movimiento del precio. es simplemente el movimiento del precio que ese volumen consigue generar. Lo que buscamos son anomalías, divergencias entre ambos. Cuando no cuadran las cuentas. Cuando hay mucho esfuerzo pero poco resultado. Justo. Imagina que ves un volumen gigantesco, el mayor de los últimos meses, un esfuerzo brutal. Pero la vela de precios es diminuta, apenas se ha movido. O peor, ¿retrocedió? O incluso peor, ha retrocedido. Eso es una señal de alerta mayúscula. Nos está diciendo que aunque hay una fuerza enorme intentando empujar el precio en una dirección, hay una fuerza opuesta, igual o mayor, que la está absorbiendo en secreto. Es como... es como si pisaras el acelerador a fondo en un coche, el motor ruge a miles de revoluciones, las ruedas echan humo. Ese es el alto volumen. Ese es el gran esfuerzo. Pero el coche apenas avanza. Ese es el resultado pobre. Claro. Inmediatamente pensarías que tiene el freno de mano puesto o que está empujando contra un muro invisible. Esa analogía es perfecta.
En el mercado, ese muro invisible es una campaña de acumulación o de distribución. Es una mano fuerte absorbiendo deliberadamente todo el esfuerzo de la masa para que el precio no vaya a donde debería ir según ese volumen. Y esa es una de las pistas más fiables que tenemos. De las más fiables, sin duda. Profundicemos entonces en esa fase de distribución. Las fuentes la describen casi como una obra de teatro. La trampa de las manos fuertes. Ajá. El lugar donde la mayoría de novatos quedan atrapados. Si ya tienen ganancias, ¿por qué necesitan montar todo este escenario? ¿Por qué no venden y ya está? Por una cuestión de escala, pura logística. Estamos hablando de cantidades de activos que, si la soltaran de golpe en el mercado, la oferta masiva haría que el precio colapsara en segundos. Se va al piso. Se va al piso. Sería como intentar vaciar una presa abriendo las compuertas de golpe. Inundas el valle y destruyes todo. Entiendo. Ellos necesitan vaciarla de forma controlada. Y para eso necesitan crear un entorno de máximo optimismo. Necesitan que haya una fila de compradores entusiastas. Dispuestos a quitarles de las manos todo lo que venden. Poco a poco, ¿sí? ¿Y cómo crean ese entorno? ¿Influyen en las noticias? ¿Filtran información positiva? Suena muy deliberado. Puede ser más una dinámica emergente que una conspiración directa, ¿sabes? Saben que después de una gran subida, los medios de comunicación se harán eco. Claro, la narrativa se crea sola. Aparecerán analistas optimistas, las noticias sobre la empresa serán excelentes. Ellos simplemente aprovechan ese clímax de euforia natural para distribuir su inventario. Crean la fiesta. Crean la fiesta para poder irse discretamente mientras todos los demás están bailando. Entiendo lo del volumen alto y las subidas débiles. Pero eso podría ser sutil, ¿no? ¿Hay alguna señal de alarma final, una luz roja parpadeante que grite «¿Esto es una trampa?» según las fuentes? La hay. Y es el movimiento más engañoso y a la vez el más revelador. Se conoce como el upthrust o la sacudida final. ¿El upthrust? Es una jugada maestra de psicología de masas. El precio, que ha estado moviéndose lateralmente en la zona de distribución, de repente rompe el máximo anterior con fuerza. Y claro, eso activa todas las alarmas de los operadores que siguen tendencias. Ven una ruptura y piensan, ¿el cohete despega de nuevo? ¿Tengo que subirme ahora o me quedo fuera? Exactamente. Se desata una oleada de compras por pánico a perderse la siguiente subida. FOMO en estado puro. ¿Y los profesionales? Estaban esperando precisamente eso. Esa avalancha de órdenes de compra es la liquidez de salida que necesitaban. Ajá. La aprovechan para vender masivamente lo último que les queda de su inventario a precios excelentes. Una vez que han soltado todo su lastre, retiran por completo su apoyo y el precio. Se da la vuelta. Se da la vuelta con una violencia espectacular, volviendo a caer por debajo del nivel que había roto. Es brutal. Usaron el entusiasmo del público como contrapartida para sus ventas finales. Crearon una falsa ruptura solo para generar los compradores que necesitaban para cerrar su campaña. Una trampa perfecta. Ok. Han tendido la trampa y han salido del mercado. Simplemente se van y dejan que todo caiga, o hay un último chequeo. Hay un último chequeo. Es un movimiento de profesionalidad y gestión de riesgo por su parte. Antes de permitir que el precio caiga libremente, o incluso antes de posicionarse a la baja, necesitan la confirmación final de que ya no queda demanda significativa. Tienen que asegurarse de que el tanque de gasolina de los compradores está completamente vacío. Totalmente. Y para eso hacen lo que las fuentes llaman el test. ¿Cómo funciona? Es un movimiento sutil pero brillante. Después del fracaso del upthrust, dejan que el precio caiga un poco y luego lo impulsan ligeramente hacia arriba, hacia una zona donde antes había habido interés comprador. Y observan con atención la reacción del volumen. Ajá. Si ese pequeño intento de subida se produce con un volumen muy bajo, casi inexistente, es la confirmación que estaban buscando. Porque un volumen bajo significa que ya no hay interés, no hay demanda. Cero interés. Es como si tocaran a una puerta y, al no responder nadie, supieran que la casa está vacía. Es la analogía perfecta. Un test con bajo volumen les dice, aquí ya no queda nadie dispuesto a comprar. El camino de menor resistencia es definitivamente hacia abajo. Es la luz verde final. Es la luz verde final que necesitan para dejar caer el precio o iniciar posiciones cortas. Entonces, si conecto todos los puntos,
El análisis de Wyckoff no va de predecir el futuro con una bola de cristal, va de interpretar el presente con una lógica muy estricta. De leer la historia que el precio y el volumen están contando para entender quién tiene el control del mercado, si los compradores agresivos o los vendedores agresivos. Justo. Se trata de seguir las huellas de los elefantes. Has dado en el clavo. Es cambiar la mentalidad de adivinar a diagnosticar. Y el impacto en la toma de decisiones es enorme. Me imagino. Cuando entiendes las estructuras de acumulación y distribución, y sobre todo cuando aprendes a identificar eventos de alta probabilidad como un upthrust en una distribución o su evento opuesto, el spring, en una acumulación, Tienes una ventaja. tienes una ventaja estratégica inmensa. Te permite gestionar el riesgo de una manera mucho más inteligente y, lo que es más importante, te ayuda a evitar los errores más caros, Que son los que se cometen en los extremos. que casi siempre se cometen en los picos de euforia o en los valles de pánico. Es pasar de ser un pasajero a merced de las olas a intentar entender las corrientes que mueven el océano. Un cambio de perspectiva total. Exacto. Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Adelante. Las fuentes insisten en que los mercados pasan la mayor parte de su tiempo, quizá un 70 u 80%, en rangos laterales. Acumulando o distribuyendo. Exacto. Las tendencias claras y directas son, en realidad, la excepción, no la norma. Si aceptamos esto, y sabemos que la paciencia es el arma principal de los operadores profesionales y que dedican la mayor parte de su tiempo a preparar un movimiento, pues la pregunta es, ¿qué cambiaría en el enfoque de una persona si en lugar de buscar la acción constante y la adrenalina de la tendencia, se dedicara exclusivamente a diagnosticar con calma